Imagínate por un momento que te levantas y no hay microchips en el mundo. No hay smartphones, no hay televisiones inteligentes y tu coche moderno no se enciende. Hasta tu cafetera de cápsulas estaría de adorno. Suena exagerado, pero es que los microchips son como los pequeños cerebros invisibles que gobiernan nuestra vida digital diaria. Sin ellos, la sociedad moderna literalmente se detiene. ¿Sabías que una persona promedio usa decenas y decenas de microchips cada día sin darse cuenta? Están en todas partes, en tu teléfono, en tu laptop, en la tarjeta de crédito, el coche, la lavadora, hasta en el cepillo de dientes eléctrico. En este episodio de Prompt and Play vamos a hacer un viaje desde lo básico hasta lo sorprendente del mundo de los microchips. Veremos qué narices es un microchip y por qué últimamente todo el mundo habla de ellos. Pasaremos también por esa guerra de los chips a nivel mundial. Prepárate para entender por qué un diminuto pedazo de silicio vale más que el oro en pleno siglo XXI. Te prometo que al terminar nunca volverás a mirar tu teléfono con los mismos ojos. Vamos a empezar por el principio, porque ¿qué es exactamente un microchip? No te preocupes, que no te voy a dar una clase pesada de ingeniería. Un microchip, también llamado circuito integrado, es principalmente un circuito eléctrico diminuto montado sobre un material semiconductor, en este caso generalmente silicio. ¿Más fácil? Bueno, imagínate una pequeña ciudad de componentes electrónicos, transistores, resistencias, condensadores, todo eso apiñado en un pedacito de material más pequeño que la uña de tu meñique. Cada uno de esos transistores es como un interruptor microscópico que puede estar apagado, en estado 0, o encendido, en estado 1, y jugando con millones o incluso billones de esos interruptores a la vez, el chip puede realizar cálculos y tomar decisiones lógicas a la velocidad de la luz. Literalmente son cerebros electrónicos que hacen funcionar nuestros aparatos. Para que te hagas una idea de lo impresionante que es esto, los chips más avanzados de hoy en día contienen más de 50.000 millones de transistores dentro. Sí, es como si dentro de ese cuadradito de silicio hubieran 50.000 millones de lucecitas encendiéndose y apagándose coordinadas para que puedan enviar un mensaje, ver un vídeo de gatitos o calcular la ruta de un GPS. Ahora bien, no todos los microchips son iguales. Hay chips de memoria que almacenan datos, como la RAM de tu computadora o la memoria flash de tu teléfono, y chips lógicos o de procesamiento, que vendrían siendo el cerebro que procesa instrucciones. El chip lógico más conocido es la CPU, la unidad central de procesos en español, ese que ves anunciado con nombres como Intel Core o Apple A14 Bionic. La CPU es como un todoterreno, sirve para casi todo y coordina las tareas generales de un dispositivo, pero hay más tipos de chips que trabajan junto a la CPU, a veces haciendo de especialista. Por ejemplo, está el chip gráfico o la GPU, unidad de procesamiento gráfico. Seguramente has oído hablar de las GPUs si te gustan los videojuegos o la tecnología. Las GPUs, que son las tarjetas gráficas, nacieron para una tarea muy específica: manejar los gráficos de los juegos y vídeos. O sea, dibujar muchos píxeles en la pantalla muy rápido. Para eso, las GPUs están diseñadas para hacer muchas operaciones sencillas en paralelo. Imagina que la CPU es un chef único, muy habilidoso, que cocina platos uno por uno muy rápido. Y la GPU es como un equipo de cocineros un poquito más simples, pero que preparan 1000 pizzas a la vez. Si necesitas hacer una pizza elaborada, quizás te hace falta la CPU, el chef único. Pero si necesitas 1000 pizzas iguales, poner a 1000 cocineros a la vez termina mucho antes. Esa es la fortaleza de las GPUs, hacer muchas tareas simultáneamente. Por eso era perfecta para gráficos y resultó ser perfecta para otras tareas repetitivas de muchos cálculos. De hecho, Nvidia, una empresa que tal vez conozcas por las tarjetas gráficas para gaming, descubrió hace años que sus GPUs podían servir no solo para juegos, sino para casi cualquier cálculo intensivo. Crearon un software llamado CUDA, C-U-D-A, que permitía usar las GPUs para propósitos generales, casi como pequeñas supercomputadoras. Las GPUs empezaron a usarse en investigación científica, en centros de datos y, redoble de tambores, ahí es cuando despegó la inteligencia artificial moderna. Porque entrenar a una inteligencia artificial, por ejemplo, ChatGPT, que te suena seguro, implica hacer millones de operaciones matemáticas, algo que es perfecto para un ejército de GPUs trabajando en equipo. Conectar un gran número de GPUs
permitió obtener la tremenda potencia de cómputo necesaria para entrenar modelos de lenguaje gigantes. Vamos, que la revolución de la inteligencia artificial le debe mucho a las mismas tarjetitas que usábamos para jugar al Minecraft. Nvidia fue muy lista, apostó fuerte por las GPUs para la inteligencia artificial y le salió redondo. Hoy por hoy, Nvidia se ha convertido en la empresa de chips más valiosa del mundo gracias a su enfoque en inteligencia artificial. Sus chips, como los famosos Nvidia A100 o H100, son el corazón de casi todos los centros de datos de inteligencia artificial del mundo. Empresas como Google, Amazon o Microsoft compran miles de estas GPUs para poder hacer funcionar cosas como buscadores inteligentes, asistentes de voz o sus servicios en la nube que utilicen inteligencia artificial. Incluso estas empresas están diseñando sus propios chips de inteligencia artificial para no depender tanto de Nvidia. Pero por ahora, Nvidia lleva la delantera. ¿Cuántos microchips crees que tiene tu smartphone ahora mismo? Piénsalo un segundo. No me refiero solo al procesador principal, el CPU o el chip central, sino a todos los chips pequeñitos, el del Wi-Fi, el del Bluetooth, el de la cámara, la memoria SIM, todo eso. Te doy una pista, seguramente son más de los que te imaginas. Pues mira, un smartphone promedio contiene docenas de microchips dentro de su carcasa. No es solo un cerebrito haciendo todo el trabajo, sino un equipo entero de chips especializados. Uno gestiona la pantalla, el otro el sonido, otro la comunicación, otro el GPS y luego está el sensor de huellas. Hasta la batería suele tener un chip que controla la carga. Y si te parece mucho, agárrate. Un coche moderno puede llevar unos 300 microchips integrados. De hecho, durante la reciente escasez de chips, fábricas de coches tuvieron que parar porque no tenían con qué terminarlos. Imagina líneas enteras de montaje detenidas porque faltaban chips de unos pocos dólares. Así de crucial se han vuelto. Hablemos de esa escasez de chips que de pronto hizo titulares en todo el mundo. ¿Por qué de repente todo el mundo estaba preocupado por los microchips? Para explicarlo fácil, fue una tormenta perfecta de circunstancias. Por un lado, llegó la pandemia y de la noche a la mañana, ¡boom! Todo el planeta se fue a trabajar desde casa, a tomar clases en línea y a buscar entretenimiento digital. Y las consecuencias fueron que se disparó la venta de ordenadores, portátiles, webcams, tablets. Solo el primer trimestre de 2021, las ventas mundiales de ordenadores crecieron un 55% comparado con el año anterior, gracias al teletrabajo, las clases virtuales y el ocio en casa. Cada uno de esos equipos necesita chips, claro. Por otro lado, también en pandemia a mucha gente le dio por mirar criptomonedas, ¿te acuerdas? Para minar bitcoins se usan tarjetas gráficas a lo bestia. Así que medio mundo andaba comprando GPUs como si no hubiera un mañana, dejando a los gamers llorando sin poder actualizar sus ordenadores. Y no olvidemos la industria automotriz. Los fabricantes de coches venían aumentando su necesidad de chips porque los coches nuevos son cada vez más tecnológicos y justo cuando la demanda de coches empezó a recuperarse, ¡zas!, no habían suficientes chips para todos. Encima, las fábricas de semiconductores, que son los sitios donde se hacen los chips, también sufrieron lo suyo. Muchos tuvieron que cerrar o reducir producción durante los confinamientos y cuando intentaron volver a la marcha, se encontraron con sus propias cadenas de suministros rotas. Fabricar microchips es un proceso ultra complejo que no se reinicia con un botón mágico. Necesita materia prima purificada, máquinas super especializadas, personal altamente capacitado. Bueno, total, que no pudieron escalar a tiempo para tanta demanda. El resultado fue una crisis de chips a nivel global, y esta crisis provocó un efecto dominó en la economía, fábricas de coches paradas, retrasos en la entrega de consolas de videojuegos, precios más altos en los electrónicos. De alguna manera u otra, te viste impactado por ello, estoy seguro. Ahora bien, de todo esto se desprende algo interesante. Los microchips pasaron de ser un tema de ingenieros a ser un asunto de presidentes y primeros ministros. Hoy los políticos hablan de chips casi como hablan de petróleo o de vacunas, porque se dieron cuenta de que un país que se quede sin chips se queda sin capacidad productiva, sin defensa y sin innovación. Los microchips son ahora mismo como un recurso estratégico, el nuevo oro o petróleo tecnológico. Y aquí es donde entramos en la llamada guerra de los microchips. Cuando escuchas guerra de chips, no te imaginas tanques disparando obleas de silicio, ¿verdad? Pero la metáfora bélica no está tan fuera de lugar. Hay una competencia feroz
pero muy silenciosa entre países y empresas por dominar la tecnología del semiconductor. Un artículo la describía muy bien. Desde la estrategia geopolítica, los chips son la última frontera de batalla en una guerra silenciosa. ¿Qué países están en esta batalla? Pues los de siempre, principalmente Estados Unidos y China, aunque Europa, Taiwán, Corea del Sur y Japón también están jugando sus cartas. Estados Unidos ha liderado el terreno de los chips históricamente. No olvidemos que empresas como Intel, AMD, Nvidia son de los Estados Unidos y además las más punteras. Pero China no quiere quedarse atrás y ha invertido miles de millones porque apunta a ser el líder mundial en la inteligencia artificial y semiconductores para el 2030. Esto ha puesto nervioso a Estados Unidos, que en los últimos años tomó medidas. Por un lado, aprobó el Chip Act en 2022, un plan de más de 50.000 millones de dólares para impulsar la fabricación de chips en suelo estadounidense y reducir su dependencia. Y por otro lado, impuso restricciones de exportación. Básicamente le dijo a empresas como Nvidia y a Intel que no le vendan chips a China porque no queremos que los usen para su ejército o para ganarnos en inteligencia artificial. Y si China no puede comprarlos, intenta fabricarlos por su cuenta. Pero ojo, fabricar chips punteros no es nada fácil. Actualmente solo empresas como TSMC en Taiwán o Samsung en Corea del Sur logran hacer los chips más avanzados de 3 nanómetros de tamaño de transistor. Y China está como loco tratando de desarrollar su propia tecnología porque sabe que depender de otros es una gran vulnerabilidad. Todo esto suena muy de película de espías, y en parte sí que lo es. Hay elementos de espionaje industrial, y encima competición por fichar a los mejores científicos, además de carreras por ver quién construye la siguiente mega fábrica de chips. Taiwán, por ejemplo, alberga TSMC, que mencioné anteriormente, que es la joya de la corona en fabricación de chips. Prácticamente todos los chips de Apple, AMD, Nvidia y demás los hace TSMC. Por eso Taiwán es un punto tan estratégico, a la par que tenso, en geopolítica. Todos dependen de esa islita pequeñita para que sus dispositivos funcionen. Imagina, y toco madera, que si hubiera un conflicto en Taiwán, la producción mundial de tecnología se vería gravemente afectada. De ahí que otros países digan que mejor invertir en fábricas propias. Europa también anunció su plan, que es la Ley Europea de Chips, para construir fábricas y pasar del 10% al 20% de la producción mundial de chips en Europa en las próximas décadas. Intel está invirtiendo en nuevas plantas, tanto en Estados Unidos como en Europa. TSMC y Samsung están construyendo fábricas en Arizona, en Japón, en fin, una carrera armamentística pero de microchips. ¿Y qué hay de las empresas? Aquí también hay sus guerras particulares. Ya mencionamos a Nvidia y a AMD compitiendo ferozmente en GPUs. Nvidia se adelantó en inteligencia artificial y por ahora arrasa en valor de mercado y además de demanda. AMD, por su lado, sigue compitiendo tanto en CPUs como en GPUs. Las consolas PlayStation 5 y las Xbox, por ejemplo, llevan chips AMD en su interior. Intel, que fue el rey de los CPUs por décadas, se quedó un poquito dormido frente a los avances en fabricación y ya ha perdido terreno frente a AMD y frente a los diseños móviles de ARM, que son los chips que usa Apple en los iPhones y los Mac, y a los Qualcomm en muchos Android. Intel ahora pelea por innovar de nuevo y recuperar su cetro. También están Apple diseñando sus propios chips, los M1, M2 para sus Macs, que sorprendieron al mundo por su potencia y bajo consumo. Google, Amazon y Microsoft están diseñando chips de inteligencia artificial a medida para sus data centers. Y no olvidemos de TSMC y Samsung compitiendo con quién fabrica con tecnología más avanzada primero. 2 nanómetros, 1 nanómetro, bueno, cosas así. Es una competencia empresarial digna de una serie de Netflix con millones de dólares en juego cada día. Todo esto de los chips suena muy lejano, pero tiene impacto en nuestras vidas diarias en el futuro del trabajo. Piensan cómo la disponibilidad o escasez de microchip afectó a la economía. Si no hay suficientes, los precios suben. Hay menos coches en el mercado, menos dispositivos disponibles y eso creo yo que nos afecta a todos con subidas de precio o esperas más largas por ese nuevo móvil. Por otro lado, cuando sobran chips potentes, como ahora que se han creado chips específicos para inteligencia artificial, vemos una explosión de aplicaciones nuevas. Coches autónomos, asistentes inteligentes, electrodomésticos conectados. Muchos trabajos repetitivos o peligrosos están siendo automatizados gracias a robots o inteligencias artificiales que funcionan. ¿Con qué? Pues con microchips avanzados, claro está. ¿Te has fijado cómo ahora en los supermercados a veces hay cajas de autocobro? Detrás de esos hay sensores y chips.
o en las fábricas como brazo robótico ensamblando cosas, chips y más chips controlando esos movimientos. La inteligencia artificial que puede ayudarte a redactar un texto, como por ejemplo con ChatGPT, o recomendarte una serie, funciona en centros de datos repletos de chips. Todo esto plantea la gran pregunta: ¿nos van a quitar el trabajo las máquinas y las inteligencias artificiales? Bueno, la historia de la tecnología nos enseña que cada revolución tecnológica elimina ciertos empleos, pero crea otros nuevos. Ahora mismo se buscan expertos en inteligencia artificial, ingenieros de semiconductores, desarrolladores web, bueno, puestos que no existían hace 20 años, pero a la vez es cierto que tareas rutinarias se automatizarán. ¿Tú cómo lo ves? ¿Piensas que estos avances en chips de inteligencia artificial van a cambiar tu trabajo para mejor, automatizando lo pesado y aburrido? ¿O te preocupa que puedan reemplazar a los humanos en demasiadas tareas? ¿Te emociona o te asusta este futuro lleno de microchips e inteligencia artificial? Cuéntame tu opinión en los comentarios, que me encantará leerte y saber qué piensas. Al final del día, lo que está claro es que los microchips han pasado de ser protagonistas silenciosos a estrellas de la película tecnológica mundial. Sin ellos, no tendríamos el mundo tal como lo conocemos a día de hoy. Están moldeando el futuro y van a seguir siendo vitales para la economía global y nuestra vida cotidiana. Desde encender la luz, conectarnos con amigos a miles de kilómetros, hasta descubrir curas médicas o conducir coches autónomos, hay un chip trabajando detrás. Hemos viajado desde ese diminuto pedacito de silicio hasta las grandes ligas de la geopolítica y la inteligencia artificial. Ahora ya sabes que cuando escuches sobre Nvidia batiendo récords en la bolsa o que tal fábrica de chips abre en tal país, no son una cosa de ingenieros, es algo que afecta a tu vida diaria y definirá el futuro que viene. La próxima vez que mires tu teléfono, tu ordenador o incluso tu tablero de tu coche, puedes pensar: mira, aquí dentro hay un ejército de microchips trabajando para mí. Antes de despedirnos, te recuerdo que nos sigas en Spotify y YouTube para que no te pierdas ningún episodio de Prompt and Play. Suscríbete, comparte este episodio con ese amigo curioso al que le gusta saber cómo funciona todo y déjanos un comentario con tus respuestas a las preguntas de hoy. Queremos saber cuántos chips creías que había en tu vida y qué opinas de todo esto. Esto ha sido Prompt and Play, el podcast donde desmenuzamos la tecnología chip en mano. Perdón por el mal chiste. Gracias por jugar y aprender con nosotros. Nos escuchamos en el próximo episodio. Y recuerda, si tu tostadora empieza a hablarte, bueno, quizá tenga demasiados microchips. Hasta la próxima.